Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de venir a platicar con ustedes el día de hoy y presentar pues estas guías, que es un trabajo que nos lleva un par de años de esfuerzo, pero que ya estamos viendo su consolidación. A mí me toca hablar de cuál es la estimación que tenemos de la tasa de hipotiroidismo en México. Y vamos a ver que es una subestimación, es una enfermedad mucho más frecuente de lo que pensamos. Tanto el hipotiroidismo clínico como el subclínico va a afectar una gran parte de la población y la carga aumenta, sobre todo en grupos vulnerables. Vamos a ver que los menores de edad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, cuando sufren de enfermedades tiroideas del hipotiroidismo, van a ser grupos que van a tener muchas más complicaciones y van a ser grupos que van a sufrir mucho más esta enfermedad. Es una enfermedad que podemos decir que está mal caracterizada. La estimación mexicana va a provenir de estudios heterogéneos, distintas cortes, vamos a tener distintos puntos de corte de TSH y vamos a ver que dependiendo de cuáles son esas cortes de TSH en los trabajos de investigación, la estadística de tener desarrollo de hipotiroidismo, la prevalencia e incidencia de hipotiroidismo va a ser muy variable y vamos a tener que es una enfermedad con consecuencias dobles, tanto el subdiagnóstico como el sobrediagnóstico y el sobretratamiento va a traer complicaciones importantes a nuestros pacientes. No está subestimado, podemos llevar este mensaje a casa, no está subestimado por ser raro, sino porque su magnitud real en México no está suficientemente caracterizada con criterios bioquímicos homogéneos. Clínicamente vamos a tener síntomas inespecíficos, este va a ser uno de los grandes problemas. Muchos de los síntomas del hipotiroidismo pues son comunes a muchas enfermedades y muchos pacientes pueden tener estos síntomas y ni siquiera pensar que son síntomas, simplemente atribuirles a edad, trabajo, estilo de vida. Vamos a tener fatiga, aumento de peso, estreñimiento, cambios cognitivos y el cuadro puede pasar inapercibido, inadvertido durante muchos años hasta que el paciente llega a recibir una atención médica. La definición va a depender de la TSH, de la T4 libre, de los anticuerpos, de la edad y del estadio fisiológico del paciente. Vamos a ver que inclusive las guías de tratamiento y las guías de control van a ser diferentes en la mujer embarazada que en el niño, que en el adulto mayor. Entonces, estos niveles de TSH, dependiendo en qué momento de la vida o en qué circunstancia fisiológica se encuentren, nos van a llevar a un diagnóstico o no de un hipotiroidismo, nos pueden llevar a un tratamiento o no de hipotiroidismo. Y México no tiene desafortunadamente una corte nacional longitudinal que estime incidencia anual de hipotiroidismo clínico y subclínico en la población general. Entonces, no se pueden comparar cifras sin revisar la población, no se pueden comparar cifras sin revisar puntos de corte y confirmación hormonal. Entonces, vamos a tener que de los trabajos, han sido trabajos en poblaciones pequeñas, han sido trabajos en series hospitalarias, han sido trabajos en poblaciones específicas, entonces vamos a tener que no es nada homogéneo y por eso el diagnóstico no se puede hacer a nivel nacional. Y vamos a ver que dependiendo de la población estudiada, vamos a tener reportes de una prevalencia que va desde un 4 hasta un 41%. Entonces, esta enorme diferencia pues, nos dice que es una enfermedad muy heterogénea y sobre todo es una enfermedad que el diagnóstico puede ser tremendamente heterogéneo. Y cuando hacemos el punto, dependiendo del punto de corte, por ejemplo, si nosotros definimos el hipotiroidismo como una TSH por arriba de 2.5, vamos a tener estudios donde dice que el 40.7% de la población puede presentar hipotiroidismo. El mismo estudio, cuando hacemos un corte más alto, cuando hacemos un corte de 4.1, que es digamos el corte de donde la mayoría de los laboratorios comerciales nos definen como normalidad, esto baja a 14.7%. Entonces, dependiendo de dónde metamos nosotros el corte en la misma población con los mismos síntomas, vamos a ver que tenemos una diferencia muy grande. Entonces, los umbrales bajos van a aumentar la sensibilidad, pero pueden inflar la prevalencia, elevar el riesgo de sobrediagnóstico y dificultar
la comparación entre estudios. Y parte de lo que hemos querido hacer con las guías es establecer cuál es el punto de corte ideal para comenzar con tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, epidemiológicamente, ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos estudios transversales y series regionales que dimensionan prevalencia y riesgo en grupos mexicanos. Estos sí tenemos varios estudios. ¿Qué nos hace falta? Cohortes poblacionales nacionales que estimen incidencia anual de hipotiroidismo clínico e hipotiroidismo subclínico, no solamente con una medición de TSH, sino con una medición de T4 libre. Este también es un gran problema, que la mayoría de los estudios se basan exclusivamente en TSH y no en T4 libre, que sería otro punto muy importante de corte para definir el hipotiroidismo. Un dato cercano no es un dato equivalente. En una cohorte hospitalaria mexicana se calculó que el hipotiroidismo subclínico era de 7.6 y progresó a hipotiroidismo franco en 3 meses. Pero nuevamente, esto se está llevando en hospitales, no son en incidencias nacionales. Pero nos marca un punto muy importante: el hipotiroidismo subclínico no vigilado y no tratado se puede convertir rápidamente en un hipotiroidismo franco, con consecuencias dependiendo de la edad de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que México necesita pasar de estudios aislados a vigilancia epidemiológica tiroidea estructurada. La clínica inespecífica va a favorecer estos subdiagnósticos. Lo que decimos, el paciente va a tener fatiga, puede tener exceso de peso, puede tener estreñimiento, piel seca, intolerancia al frío, bradipsiquia, edema facial, dislipidemias, depresión, pero si se dan cuenta, estos por sí solos pues pueden coincidir con muchísimas enfermedades que vemos hoy en día. Entonces, e inclusive más allá de enfermedades, porque si fuera un diagnóstico de sospecha, el paciente estaría acudiendo con un médico, pero muchos de estos síntomas pasan inadvertidos en el día con día de: me siento cansado, pero estoy trabajando mucho, estoy deprimido, pero tengo problemas, estoy aumentando de peso, pero mi estilo de vida no es el más saludable, estoy teniendo estreñimiento, pero mi alimentación no es adecuada. Entonces, muchos de estos síntomas muchas veces van a pasar inapercibidos. Una subestimación clínica con síntomas atribuibles, lo que decimos, a envejecimiento, obesidad, depresión o estrés, pacientes que tienen uno o varios síntomas, o inclusive podemos tener pacientes con niveles francos de hipotiroidismo y tener síntomas muy poco notables o pasar prácticamente asintomáticos. ¿Cuál sería una respuesta razonable? Una sospecha clínica dirigida por factores de riesgo, la TSH como estudio inicial, pero no como único estudio, sino como estudio puente para hacer otros estudios, como puede ser una T4 libre, y clasificar escenarios o casos específicos en donde el paciente se tiene que hacer perfiles tiroideos más completos, que pueden incluir fracciones de T3, fracciones libres de T3 e inclusive anticuerpos tiroideos. Un riesgo inverso, un sobrediagnóstico y sobretratamiento. También muchas veces se abusa de comenzar con hormonas tiroideas. El paciente llega quejándose de un aumento de peso y se le comienza a tratar con hormonas tiroideas, o se llega quejándose de un cansancio y se le comienza a tratar con hormonas tiroideas no justificadamente. Y podemos tener pacientes que llevan décadas con hormonas tiroideas porque lo que tenían inicialmente eran síntomas vagos, o por lo que tenían inicialmente era un hipotiroidismo subclínico que tal vez no ameritaba tratamiento, pero el paciente comienza con hormonas tiroideas y sigue con una inercia médica que lo lleva décadas a tomar hormonas tiroideas. Y esta toma de hormonas tiroideas pues no es inocua. Un paciente que está con exceso de hormonas tiroideas tiene mayor riesgo de tener arritmias, sobre todo en pacientes ancianos, puede mayor riesgo de tener osteoporosis. Y un paciente que lleva tomando años hormonas tiroideas, pues simplemente su tiroides va a dejar de funcionar. Van a ser tiroides atróficas, van a ser tiroides que en el momento que intentemos retirar las hormonas tiroideas va a costar trabajo que se vuelvan a arrancar. No todo hipotiroidismo subclínico va a requerir de tratamiento con levotiroxina. Vamos a ver que las guías internacionales recomiendan que se comience un tratamiento con TSHs por arriba de 10, cuando muchas veces comenzamos a hablar de hipotiroidismo subclínico con TSHs arriba de 4, 4.5. Esto se tiene que adaptar, por supuesto. No es lo mismo una persona joven, no es lo mismo una persona con dislipidemia, una persona con factores de riesgo, pero muchas de las personas que comienzan a recibir hormonas tiroideas tal vez no las necesitaban.
Y lo que dijimos, no todo tratamiento es inocuo, puede acompañarse de ansiedad terapéutica, insomnio, arritmias, taquicardia, pérdida de peso, fragilidad ósea. Entonces se debe de evitar extrapolar puntos de corte y decisiones terapéuticas sin considerar edad, contexto clínico y confirmación bioquímica de nuestros pacientes. ¿Qué vamos a tener? El metabolismo, vamos a tener alteraciones en los lípidos, cardiovascular, vamos a tener mayor riesgo de hipertensión, de alteraciones en la conducción, en la función cardíaca. El hipotiroidismo puede llevarse a disminución de la contractibilidad del miocardio. En pacientes que tienen problemas de insuficiencia cardíaca puede verse exacerbados. A nivel neuropsiquiátrico, depresión, lentitud cognitiva, menor respuesta a tratamiento, puede coincidir con disfunción del estado mental. Hoy en día prácticamente todos los especialistas en salud mental, antes de hacer el diagnóstico de una depresión, piden un perfil tiroideo porque los síntomas pueden extrapolarse o exacerbarse. Y cuestiones autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, que es una de las causas más frecuentes del hipotiroidismo, puede asociarse con otro tipo de enfermedades autoinmunes que tenemos que ver en nuestros pacientes. El mensaje de salud pública es no pedir TSH a todos, sino identificar poblaciones en las que una prueba simple pueda modificar mucho su sobrevida y su calidad de vida. ¿Qué limitaciones tenemos actualmente en la evidencia que tenemos publicada? Uno, los puntos de corte de TSH son distintos en diferentes estudios, no tenemos un punto homogéneo en los diferentes estudios publicados. Las poblaciones no son comparables, no es lo mismo un adulto sano que un adulto mayor, que una paciente que esté realizándose un estudio por problemas de fertilidad, que en pacientes escolares, que en niños, que en pacientes hospitalizados. La falta de T4 libre en algunos reportes y la ausencia de autoanticuerpos en otros hace que esto sea muy heterogéneo. Limitada estratificación por edad, sexo, estado nutricional y comorbilidades, ausencia de incidencia anual nacional para hipotiroidismo clínico y subclínico y predominio de estudios transversales no longitudinales. Estas son las limitaciones que nos enfrentamos en México. Tenemos que pasar de estudios aislados a vigilancia epidemiológica tiroidea con mediciones homogéneas, con cortes longitudinales, y con decisiones clínicas prudentes, bien adaptadas y bien respaldadas científicamente antes de comenzar tratamiento en nuestros pacientes. La falta de estandarización va a generar costos. El retraso del diagnóstico en quien lo requiere va a generar una disminución en la productividad laboral, va a generar días de incapacidad, va a generar disminución de efectividad diaria en el trabajo y esto tiene una repercusión directa económica sobre las empresas, sobre las personas. El gasto, ansiedad sobre dosificación, sobre tratamiento nos va a traer también problemas. Entonces, no tratar y sobretratar nos van a traer problemas sociales y económicos importantes. ¿Cuál sería mi mensaje final? El hipotiroidismo en México no está invisibilizado por falta de síntomas, sino por falta de medición homogénea, criterios comparables e incidencia longitudinal. Muchas gracias.